Una misión de destrucción. El blanco, un cargamento de drogas. Una extraña sustancia química que altera la mente con una misteriosa conexión al origen de la vida en la Tierra. Un vínculo que solo puede ser revelado en la gran historia. Cuando pensamos en la historia, la vemos como una línea de tiempo, una serie de eventos que se remonta a miles de años. Es hora de pensar en grande. En lugar de una línea de tiempo, imagine una red de conexiones infinitas interactuando durante miles de millones de años, entrelazadas para crear todo lo que conocemos. Nuestro universo, nuestro planeta y nosotros. Cuando observamos los momentos más épicos a través del lente de la ciencia, desencadenamos una idea nueva y revolucionaria. El movimiento de los átomos estimula el movimiento del hombre, civilizaciones, galaxias. La historia como la conocemos está a punto de trascender sus límites. Es la primera redada por droga en los Estados Unidos, pero estos no son policías. Y esta droga no es ilegal. Es té. Bajo la complicidad de la oscuridad, una banda de rebeldes estadounidenses arroja casi 50 toneladas de té en el puerto de Boston. Un cargamento que hoy en día valdría más de $3 millones. La historia nos dice que el motín del té fue un acto de protesta de los estadounidenses contra los impuestos de la Gran Bretaña. Pero hoy revelaremos que es solo un eslabón en una cadena de sucesos que empieza con la química de una sola molécula. La cafeína. Una droga que estimula nuestros cerebros. Esencialmente te libera adrenalina, ¿no? Es un viaje extraordinario, lo llaman viaje. Hay gente en todas partes adicta a este viaje, y por ello son adictas al té. Para revelar lo poderosa que es esta adicción, recurriremos a la geografía. Durante el siglo XVIII, el té solo crecía en un lugar: la China. Los británicos controlaban una amplia red de comercio diseñada para mover el té alrededor del mundo. Era una empresa masiva. Solo el viaje de Inglaterra a China, de regreso a Inglaterra y atravesar América, era una travesía de 60.000 kilómetros. Pensemos que es un lanzamiento espacial a la Luna, en el que hay que manejar fuerzas magníficas, y ello traería algo de primera por lo que la gente pagaría. Como es adictivo, la gente tiene calambre si no lo consume, ansían consumirlo. Nuestra adicción a las drogas, como el tabaco, a la cafeína en el té y en el café, impulsa una era de comercio sin precedentes. Es una forma moderna de satisfacer una necesidad antigua. Desde que empezamos a fermentar frutas y granos para convertirlos en alcohol primitivo, desarrollamos intensas ansias por sustancias químicas que alteren la mente. Ingerimos alimentos no solo para proporcionarnos energía, también porque algunos alimentos nos producen sensaciones extrañas en el cerebro. El té no era la única fuente de cafeína en la era colonial. Miles de cafeterías surgieron en Europa y en América, donde los hombres iban en busca de algo que no conseguían en un bar o en una taberna. Estás en un bar bebiendo algo. Y bueno, el efecto del alcohol a largo plazo es depresivo. Por otro lado, ¿qué es lo que tiene la cafeína? Bueno, te pone más activo. Las cafeterías se prestaban como fuentes de hostilidad para discursos. A diferencia del alcohol, que tiende a adormecer los sentidos y a relajar, con el café las mentes se mantienen más claras y despiertas, trabajando con rapidez, discutiendo los problemas políticos suscitados en el día.
¿Por qué esta droga es tan diferente? Incursionaremos dentro de la microscópica química de la cafeína. Cada molécula está compuesta de 4 elementos: carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La estructura atómica de la cafeína es parecida a la adenosina, la sustancia química cerebral que nos dice cuándo estamos cansados. A medida que bebemos taza tras taza, la cafeína va tomando su lugar, bloqueando los espacios en nuestros cerebros donde deben ir los químicos del sueño. La cafeína no es realmente la que nos mantiene despiertos. Lo que hace es impedir que nuestro cerebro nos diga que es hora de dormir. Es sorprendente porque no fue hasta que leí sobre la gran historia que aprendí sobre su efecto. Entonces aprendí que la cafeína era como las anfetaminas que creaban un efecto de aceleración, pero realmente impedía que me adormeciera. Al bloquear la señal del sueño, la cafeína engaña a nuestro cerebro. Y eso impulsa el cuerpo para que libere la energía necesaria para mantenernos activos. La adrenalina, el azúcar y la dopamina son claves para los centros de placer del cerebro. Estimulados con cafeína, en vez de estar adormecidos por el alcohol, tenemos energía para pensar en grande. La gente en las cafeterías estaba estimulada por este producto y empezaban a pensar en asuntos como la justicia social. Demostraremos que sus ideas iniciaron revoluciones. En París, el Café Procop fue la cafetería donde los revolucionarios franceses idearon sus planes. Y en el Dragón Verde, al que un senador estadounidense llamó la sede de la Revolución estadounidense, fue donde un grupo de rebeldes planeó el motín del té. Así que la sustancia química de la cafeína altera la sustancia química de nuestro cerebro. Pero, ¿cómo una planta puede hacer cambiar a un ser humano? Si hay una sustancia química que altera el funcionamiento del cerebro, es casi seguro que el cerebro ya tiene una sustancia química que utiliza para algún propósito similar. Vincularemos nuestra adicción a la cafeína con el origen de la vida. Esta era la Tierra hace 1.600 millones de años. Una época en la que el planeta tenía un enorme océano. Estaba lleno de vida, incluyendo una criatura unicelular que es el antepasado de toda planta y todo animal, incluyéndonos a nosotros. Mientras compartimos el 90% de nuestro ADN con los chimpancés, también compartimos la mitad de nuestro ADN con el café y el té. Por eso es que las sustancias químicas en las plantas afectan a nuestro cerebro, porque si nos remontamos al pasado, veremos que estamos relacionados. Desde la perspectiva de la gran historia, todos evolucionamos de la misma criatura unicelular que vivió en el océano y se desarrolló en la vida que nos rodea. Pero el vínculo entre hombre y cafeína no solo se remonta a las primeras minúsculas formas de vida. Revelaremos que todo se conecta con algo aún más grande. Una colisión cósmica que sacudió la Tierra hasta su núcleo. La historia como disciplina es una nueva forma de ver el mundo. Revela una conexión sorprendente entre nuestros padres fundadores y una droga revolucionaria. Un enlace químico que nos vincula al antepasado común de todos los animales y las plantas.
enlace que aún experimentamos cada día. Esta droga tiene el poder de cambiar el mundo. Pero ¿por qué evolucionó en algunos lugares y en otros no? Conectaremos esta minúscula molécula de cafeína con un devastador suceso cósmico. Esta enorme bola de fuego era la Tierra hace 4.500 millones de años. Mientras el planeta se continuaba formando, chocó con algo del tamaño del planeta Marte. El impacto arrojó 81 quintillones de toneladas de escombros. Esa gravedad lo atrajo todo para formar la Luna. Por sí solo, el movimiento de la Luna es caótico. Y su clima es muy volátil. Pero la Luna trae orden. Su atracción gravitacional disminuye la rotación de la Tierra, lo que calma los vientos y el clima del planeta, creando un ambiente consistente donde la vida en la superficie puede evolucionar. El mismo impacto que creó la Luna también inclinó la Tierra de su eje, dejándole un ladeado permanente a nuestro planeta. Debido a esa inclinación, lugares como Europa y Norteamérica reciben luz y calor en cantidades variadas y temporadas que cambian durante todo el año. Pero en la banda que se extiende alrededor del centro de la Tierra, cantidades de luz y calor estables crean un ambiente único. Bienvenidos al trópico. Tierras ricas con mucha humedad y mucho sol durante todo el año. Las plantas crecen y también los animales que comen plantas. Si las plantas tienen que sobrevivir, tienen que defenderse. Las plantas se quedan quietas, no pueden correr y ocultarse. Necesitan otra protección. Las espinas son una forma, el veneno otra. Hace 49 millones de años, algunas plantas tropicales desarrollaron un nuevo veneno mortal. Protege las plantas de insectos dañinos, de las hierbas y las plantas rivales. Se llama cafeína. Pero para algunas criaturas, el veneno de otra es algo placentero. La misma dosis de cafeína que puede matar a un insecto, a nosotros nos estimula. Los humanos descubrieron que esas cosas que son venenosas para algunos depredadores son agradables para nosotros. La cafeína es un pesticida natural que se desarrolló en la franja solar de la Tierra. Y nació del impacto que hizo la Luna. ¿Cómo es que un veneno se convierte en tu estimulante de la mañana? Nos adelantaremos en el tiempo. Al siglo XVIII, cuando un comercio en auge de cafeína transportaba té y café por todo el mundo, hacia los imperios de Europa y sus colonias en el Nuevo Mundo. El comercio en esos días era lento, por lo que no se podía transportar mercancía perecedera. No se podía transportar lechuga o cosas como esas. En cambio, el café, que viene en granos secos, sí puede transportarse y se puede hacer por largo tiempo. Luego la gente lo muele, se lo bebe, sienten su estímulo, se ponen felices y te pagan por ello. Las sustancias adictivas son una buena mercancía para comerciar, porque a los clientes no solo les gusta, tienen que tenerlo. Como cualquier traficante de drogas ambicioso, los comerciantes europeos buscaban la oportunidad para hacer más dinero, produciendo su propia mercancía.
Los países que vendían café y té vendían granos de café molido y hojas secas de té. Pero para controlar el producto no comerciaban la fuente. Café crudo y plantas de té. Las plantas eran como un secreto de Estado. Así que los comerciantes europeos se convirtieron en traficantes de drogas. Se robaban las plantas y los granos de café. Pero como Europa está ubicada al norte, era demasiado frío para que una planta del trópico pudiera sobrevivir. Así que los europeos adictos al café idearon otro plan. Y su solución sacudió el equilibrio de potencias alrededor del mundo. La historia como disciplina usa la ciencia para ver al mundo de una nueva forma. Nos muestra cómo la cafeína afecta a nuestro cerebro al bloquear las sustancias químicas que nos avisan cuando estamos cansados. Y que la necesidad por ese efecto que la cafeína nos hace sentir convirtió a los europeos en traficantes de drogas. Pero sus esfuerzos fallaron, porque la inclinación de la Tierra impide que las plantas tropicales crezcan en el frío. Como vemos, la cafeína tiene una atracción poderosa. Así que si no se puede llevar la planta a Europa, llevarán a Europa a lugares donde la planta pueda crecer. Entonces, la existencia de estas sustancias adictivas y el hecho de que solo se dieran en ciertos lugares ¿impulsa las actividades mercantiles depredadoras para el colonialismo? Yo diría que eso es afirmativo. En busca del estímulo de la cafeína, las potencias europeas reclamaron y colonizaron algunos lugares tropicales del mundo. Construyeron granjas para alimentar su hábito. Esclavizaron a nativos de todo el trópico para que trabajaran las vastas plantaciones donde los cafetales se esparcieron como el fuego. Así que el ser humano empezó a funcionar como una abeja que poliniza plantas. Ahora el ser humano es como el animal, esparce la planta de café en lugares donde no se cultivaba. La gran perspectiva de la historia revela que algo tan sencillo como el café puede desencadenar una transformación épica en la historia del ser humano. Que se han construido colonias bajo los efectos de la cafeína. Y con plantaciones de café creciendo por todo el trópico, revolucionarios americanos lanzaron su té por la borda, desechando así su adicción al té para siempre, porque podían obtener el mismo estímulo con el café, que se producía más cerca de casa y en plantaciones del Caribe. Rápidamente el té dejó de ser un producto americano. Pero atravesando el Atlántico, este indiscutible símbolo británico impulsó otra revolución. Revelaremos cómo la adicción a la cafeína transformó al mundo moderno. Estamos ahora en la Inglaterra de 1950, donde la población creció vertiginosamente, de 5 millones a 22 millones en siglo y medio. Y el secreto que impulsó ese aumento repentino podría ser el té. Los ingleses empezaron a beber té alrededor del siglo XVIII. Para el siglo XIX, Inglaterra llegó a ser el país donde más se consumía té en el mundo. Era un hábito que salvaba vidas, debido a la forma como se preparaba el té. La sustancia solo se hacía infusión al agregarle agua caliente. Esta mataba muchos de los agentes patógenos hallados en el agua que mataba a la gente. Cuando Inglaterra comenzó a beber té, las enfermedades causadas por el agua disminuyeron en un 50%. Debido a que la cafeína es adictiva, los británicos bebían mucho té, lo que significaba que bebían más agua caliente. Por eso vivían más y tenían más hijos.
Esto le dio a Inglaterra la suficiente mano de obra como para poner en marcha una máquina de producción masiva que impulsó la era moderna. Una era donde la gente se bebía 5.900 millones de tazas de té y 2.200 millones de tazas de café a diario. ¿Por qué ha sido la cafeína tan exitosa como una sustancia que altera la mente? Porque nos proporciona un estímulo rápido y económico que nos ayuda a operar mejor en una sociedad compleja. Y todo se conecta con el pasado, con la luna que desaceleró nuestro planeta, dándonos la molécula que aceleró nuestro mundo. Pero la historia de la cafeína es solo el comienzo. Hay un rompecabezas mucho más grande oculto en la historia. Cada episodio descifra un código. Las cosas cotidianas como la carne de res, el sol y el agua encierran la clave. Obsérvenlos todos y verán cómo se revela el gran misterio del tiempo y el espacio. Nuestra gran historia.